María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 27 de febrero de 1944. Dice Jesús: Te he hecho ver y oír de nuevo mis padecimientos, mi congoja, mi grito al Padre. Decís: ¿por qué el Padre Eterno no nos escucha? Ya mucho antes de no escucharos, no me escuchó a mí en la hora de la expiación, y yo era inocente. Era inocente también en cuanto a esos compromisos con las culpas ajenas que tanto os gustan. Como todos los honestos, yo no había desaprobado algo en mi corazón para aprobarlo después abiertamente. No había criticado públicamente y aplaudido en cambio en mi interior. No. Yo había tenido un comportamiento, un juicio, una sola palabra, tanto fuera como dentro de mí, y había enseñado este método a mis discípulos y a través de ellos a vosotros. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Pues debéis saber que también es una culpa el compromiso con la propia conciencia y con la ajena. Yo no tenía ni siquiera esa culpa y me mataban también por no tenerla. Mi justicia me había llevado a hablar contra las culpas de los poderosos desde el punto de vista humano y había atraído hacia mí la ira de estos. Juan Bautista ya había pagado con su vida su rectitud. Ahora yo perdía la mía por el mismo motivo, siempre desde el punto de vista humano. El que me mataba no creía que yo fuera el Hijo de Dios, a lo más, creía que era un profeta. No pensaba que yo fuera el Mesías, solo los simples de corazón, los puros, los humildes, veían la verdad bajo la apariencia. Los poderosos no la veían, estaban henchidos de soberbia, y la soberbia es humo que esconde la verdad, que corrompe el corazón. Mas si no veían y no podían creer que el esperado Mesías era un pobre Galileo, mientras ellos soñaban que había nacido en un palacio, que era un ser dócil que predicaba renuncias, mientras ellos le veían como un conquistador de pueblos, a un restaurador de la potencia de Judas, por otra parte juzgaban que yo era un peligro delator de sus malas acciones y por eso me mataban. Cumplían el sacrificio esperado y decretado desde hacía muchos siglos, pero no sabían que estaban por realizar un hecho tan grande. Creían tan solo que hacían algo provechoso para ellos, para sus intereses. Y ese zorro astuto de Caifás dijo, para justificar el delito que preparaba a fin de quitar de en medio a él que temía por sus palabras sinceras y porque, si llegaba a ser rey, purificaría también el templo de sus abusos. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Era un bien que sucediera así, pero era un bien diferente del que creía Caifás. Era un bien más grande, pero para poder dároslo, conocí el rigor del Padre. Conocí su abandono. Tú oíste mi grito desolado, Eloí, Eloí, lama sabactani. Mas el Padre no intervino. Sin embargo, no por eso perdí la fe en él. No dejé de ser resignado en el dolor. Quedé unido al cielo, aunque en ese momento el cielo me rechazaba. Y antes que yo, también el precursor había permanecido fiel a Dios y a la verdad, y no había perdido su fortaleza. Por primera vez lo aprendió Herodes, ese indiscutible maestro en compromisos. Herodes que intentaba componérselas entre la admiración por el profeta, al que tenía muy en cuenta, pues, sabiéndole justo, le consultaba y escuchaba, el rencor de su mujer, que odiaba al Bautista porque le recriminaba su lujuria, y el temor a la ira del pueblo, que veneraba a su profeta. Después, incluso por las presiones de judíos influyentes que eran discípulos del Bautista, fue dejado en libertad con la intimación de alejarse y de estar callado. Es por eso que se lee que Juan Bautista, tras haber dejado el vado del Jordán, donde me había bautizado, casi al principio del Mar Muerto y por lo tanto más cercano a la morada de Herodes, había ido a Enón, situado casi en los confines de Samaria, donde permaneció hasta que le prendieron por segunda vez, porque no quiso callar en cuanto al vicio que reinaba en el palacio, y le tuvieron prisionero hasta la muerte. Yo y el Bautista
Fuimos los héroes de la verdad y la rectitud. Herodes fue un campeón de fraudes y compromisos. Primero le sustrajo a la mujer a su hermano e hizo compromiso con la propia conciencia con tal de saciar la carne. Después, sobre esta base de podredumbre, alzó sus castillos de varios delitos, de los que uno pasó a la historia por la degollación del Bautista. Pensadlo bien. La culpa es la raíz de la culpa. Una nace de la otra. Una nace de la otra, y así crece la marea del mal. Dios no puede plegarse donde se ve que se tiene apego por la culpa. Y si duele que los inocentes sufran por una expiación general, en cambio es justo que los que no saben arrancar de su corazón la culpa sientan el abandono de Dios con todo ese veneno que muerde las vísceras y hace proferir alaridos de dolor. Así como yo grité, a pesar de que no había gritado cuando me torturaban los azotes, las espinas, los clavos. Y ahora y siempre os digo, estad unidos a mí. Yo estaba solo para rezarle al Padre, mas vosotros no estáis solos. El Salvador, el Hijo del Altísimo, está con vosotros. Rezadle al Padre junto conmigo, rezadle en mi nombre. Y a ti, pequeño Juan, te digo que me ves así porque yo grito de verdad por vosotros y hago mías vuestras torturas de hoy, para vencer la justicia del Padre, que está tan ofendida, que se niega a inclinarse a la misericordia. El amor que siento por vosotros, la piedad que siento por vosotros, me producen el dolor de una mística crucifixión, y por eso grito en vuestro nombre, para persuadir al Padre, a fin de que ya no os deje abandonados por más tiempo. Es la hora de Satanás, mas vosotros, que sois mi corte en la tierra, vosotras, las almas víctimas, vivid hasta el ápice vuestro sacrificio, vividlo hasta el tormento de la hora nona, y seguid siendo fieles aún en el océano de la desolación de dicha hora, y decid conmigo, Dios mío, Dios mío. Oh almas que me imitáis, haciéndoos salvadoras de los hermanos a través de vuestro sacrificio, colmemos el cielo con vuestras plegarias, que el Padre sienta que su indignación se funde en piedad y que su justicia se aplaque una vez más.